Ya. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del concepto de la teoría de persistencia metabolística, ¿cierto? Ese es como nuestro objetivo del día de hoy. Sí. Te voy a presentar esta teoría, que va a ser la teoría madre, de donde nosotros vamos a sacar muchos conceptos que vamos a utilizar para otras teorías. Va a ser como, por decirlo de alguna forma, una teoría de teorías, ¿cierto? Como una metateoría. Y para eso necesito explicarte una serie de conceptos, que es lo que te estaba explicando antes, que vamos a partir desde la metalógica después, que sería cómo se articula de alguna forma esta teoría desde arriba de los componentes básicos, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con componentes básicos? Me refiero a la filosofía que está por detrás de la teoría. ¿Qué son las cosas que asume la teoría? Que si estas cosas se asumen, en el momento en que se compruebe que son distintas, por decirlo de alguna forma, la teoría se rompe, ¿cierto? Entonces eso lo asume, como por decirte de alguna forma, a partir mostrándote las debilidades. Una de las debilidades puede ser el perfectivismo, ¿cierto? Imagínate, no depende del observador y depende de una divinidad externa, imagínate, no sé, puede pasar. Y en verdad si existen los objetos y las cosas sí están definidas claramente, ¿se entiende? En ese caso la teoría cae, se rompe. Pero esto lo vamos a hablar un poquito después, porque es irse un poquito más allá de lo que sería la teoría en el fondo, y para poder explicar esto mejor, creo que tenemos que partir con un ejemplo. ¿Bien? Vamos a hablar de mi especialidad, la biología, los ecosistemas, y te voy a proponer dos escenarios. ¿Bien? El escenario número 1 y el escenario número 2. En el escenario número 1 estamos hablando, los dos, el mismo ecosistema. ¿Vale? O sea, el mismo. Pero vamos a tener dos especies diferentes a las que vamos a analizar. ¿Bien? Y estas especies van a ser una especie de conejo, que para efectos prácticos va a ser eso. ¿Bien? Dos especies de conejo. ¿Bien? Y no tienes que imaginarte al conejo solo como un individuo, ¿vale? Lo vamos a imaginar como una especie, cómo la especie evoluciona. Es decir, ese conejo no es un individuo, sino que es una especie. Y estamos hablando de una escala temporal amplia, donde ocurre la evolución. Un grupo de conejos. Un grupo de conejos, ¿cierto? Y cómo evoluciona. Es decir, el conejo lo que va a representar es no un individuo, sino un sistema, que son los conejos, que persisten en el tiempo. ¿Bien? Eso es lo importante. Vamos a partir con el número 1. Este número 1, algo que por si acaso estoy grabando, para que sepas. Entonces, eso. Bien, este es el número 1. Este conejo, que es el número 1, va a tener las mismas condiciones ambientales. Bien, vamos a poner, por ejemplo, una planta. Bien, una planta. El sol, el mismo. Temperatura, la misma. Humedad, la misma. Todo igual. Pero está la planta. Bien. ¿Qué es lo que va a desarrollar el conejo si solamente hay plantas en su entorno? ¿Qué necesita el conejo para sobrevivir? Variedad. ¿Variedad de plantas? Bueno, variedad. Solo existe una planta. Supongamos que esa planta le provee todos los nutrientes que necesita. Ya. Supongo que en este caso no hay ningún problema. Ya. Pero el conejo, ¿qué estructuras debe tener? ¿Qué quiere el conejo de la planta? Que no lo entiende, ¿cierto? La planta, en este contexto, va a ser el sustrato, ¿cierto? Aquello de lo que el conejo se va a alimentar. Y el conejo va a ser nuestro sistema, ¿ok? Definimos dos conceptos, ¿ya? ¿Ok? No te olvides de estos conceptos, son fundamentales. Tenemos un sustrato y tenemos un sistema. En ambos casos es lo mismo, ¿bien? Ahora, imagínate, pasan cientos de años, ambos coevolucionan, es decir, el conejo se come a el conejo hace popó, la planta ocupa esos nutrientes en un ciclo interminable, ¿bien? Pasan 1000 años, ¿bien? Y la planta, por mutaciones, por cualquier motivo, desarrolla espinas. Ambas desarrollan espinas. ¿Qué va a pasar con el conejo? Mira, hay dos opciones, creo. Dos opciones, ¿vale? Mira, yo siento esto. El conejo va a tener constantes restricciones para digerirla, ¿Ya? o para que se muera, por ejemplo, o el conejo se va a adaptar. O el tema, mire, creo que los camellos se han adaptado lo suficiente para comer cosas como tienen espinas, como cactus. Perfecto.
Adaptación. Que tiene esófagos que no hacen que la lastimen mucho. Ya. O adaptación. Diste el clavo. Diste el clavo evolutivo. ¿Se adaptan o se mueren? La única opción acá viable es la adaptación. La pregunta es, ¿cómo el conejo se adapta? Y ahí tenemos que diferenciar dos formas. ¿Bien? Explícame dos formas en las que el conejo se podría diferenciar. O sea, ¿cómo? Para la espina. ¿Cómo se diría ¿Qué podría desarrollar el conejo para poder comer espinas? selección natural? Ya, pero la selección natural sería En base a ese concepto. Ya, pero sí, en base al concepto de selección natural. ¿Cómo se adaptaría el conejo? Por ejemplo, invéntalo, ¿no? Si no es una pregunta fija. No es una forma ahí como cosa en el esófago. Ya, por ejemplo, una adaptación digestiva, ¿vale? Imagínate que ambos se adaptan digestivamente. Sí. Digestiva, ¿vale? Ambos lo hacen. Ambos se adaptan digestivamente. Ahora la pregunta, perdón, yo te voy a dar una condición. El conejo, imagínate, el grupo de conejos, o un conejo en completo, al día consume 1000 kilocalorías. ¿Vale? Ambos. Eso es lo que le da el sustrato, 1000 kilocalorías al día. ¿Bien? Esto es lo que le da el sustrato. ¿Cuánto de esas 1000 calorías el conejo debería usar para adaptarse? A ver, pongámoslo en contexto. El conejo no usa calorías para adaptarse porque la evolución no es individual, ¿cierto? ¿Recuerdas? El conjunto. A lo que yo voy, imagínate que el grupo de conejos, ¿te acuerdas que cuando establecimos el concepto de conejo no estamos hablando de individuos, estamos hablando del sistema? El sistema va a ocupar una cierta cantidad de energía para la adaptación. ¿Cuánto va a ocupar? Mira, hay dos opciones. Hay dos opciones. La primera opción es que el conejo esfuerce toda su energía. ¿A qué cosa? A su adaptación. ¿Cierto? Y la otra opción, la única opción es que enfoque una parte. Una parte. ¿Cierto? ¿Cuánto? Después podemos ver cuánto. ¿Para qué? Para su adaptación. Es decir, el conejo tiene la posibilidad de toda la energía que logre disipar, enfocalizarla a la adaptación o solamente una parte. ¿Bien? Si solamente ocupa una parte y pasa 1.000.000 de años, imagínate, ¿cómo va a estar el conejo en términos de especialización en el escenario 1? ¿Cómo va a estar el conejo en términos de especialización en el escenario 1? ¿Completamente desarrollado? ¿Ah? ¿Completamente desarrollado? Completamente desarrollado, ¿cierto? Supongo que será porque al sector de energía se desarrolla mucho más rápido. Exacto. El conejo en el escenario 1 va a estar completamente desarrollado. ¿Pero a qué me refiero con desarrollado? A completamente adaptado, ¿cierto? Completamente especializado, ¿cierto? El conejo va a estar completamente especializado. ¿Y en el escenario 2? ¿Ya es un poco más avanzado? ¿Mm? Es un poco más avanzado. Probablemente, ¿cierto? Probablemente en el escenario 2 el conejo esté menos especializado que el conejo del escenario 1. La pregunta es, ¿quién ganaría en una competencia entre los dos? Depende. ¿Depende de qué? Depende de un balance de qué. En una competencia de supervivencia. Si ahora lo juntamos, ¿quién ganaría? ¿Supervivencia ante qué? ¿Un depredador? No, imagino que cambian las condiciones. ¿De leche? ¿De sistema 2? ¿El de acá? Sí. Mira, muy buena predicción. A ver. Pero ahora vamos a poner un ejemplo más concreto. ¿Vale? Este lo juntamos acá, o este acá. Pero con la diferencia, recuerda, el primero va a estar más especializado. Sí. Y este más, y este menos especializado. ¿Ya? Y ahora ese conejo lo toco y lo pongo en este escenario. ¿Qué pasa? ¿Cuál sobrevive? ¿El del escenario 1 o el escenario 2?
El de escenario 1. Definitivamente. ¿Por qué? Consideramos algo. Si bien recuerden que podrían, en vez de solo una, subieran las dos, pero como diferentes especies. Exacto. Si tuviera que elegir una, sería la una. ¿Por qué sería inicialmente? Porque se va más especializado, podría consumir más frecuentemente y ponente quitarle el otro. Exacto. El primero, al estar más especializado y al tener el mismo ambiente, va a ser más capaz de extraer cada kilocaloría presente en su alimentación y en su ambiente. Aunque creo. Y en el tiempo, eso va a significar más hijos, más crías y más descendencia, y por tanto, mayor persistencia en el largo plazo. Porque esa va a ser la genética que va a triunfar. ¿Bien? Pero, por ejemplo, yo pienso, aunque es muy predecible, que ante un cambio atmosférico, ahora vamos a ver. La introducción de otra planta y que se erradique la actual, o que se introduzca por un depredador, oye, aunque el depredador que creamos, prácticamente más. Mira, lo que tú estás comentando es un principio de la ecología que es la complejidad. Estamos hablando de que esto no existe en la naturaleza. No existe una especie con una especie en un ambiente controlado. La realidad es que existen múltiples especies con múltiples ambientes, con múltiples interacciones, ¿no es cierto? Es mucho más complejo que esto. Este es un ejemplo ficticio, esto es mental, es un experimento mental. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cierto? En este caso fue competencia interespecífica entre esta especie de conejo y esa. Sí. Y ganaba esa. La pregunta es, ¿cuál va a ser más capaz de sobrevivir si ahora yo, en ambos lugares, recuerda, el más especializado y el menos especializado, inundo acá, pero inundo todo? Probablemente esa inundación los vamos a matar los dos, ¿cierto? Sí. Pero pongamos en un caso muy ideal, ¿cierto? ¿Cuál va a ser más capaz de sobrevivir? La pregunta es como muy rara, la verdad. ¿Ya? Es que como muy... Recuerda que la especie, Sí. no el individuo. ¿Por qué? Debería. Es que, aunque sea un poco raro, porque es un desarrollo que no tiene nada que ver, y al necesitar agarrar todas las calorías, ¿Ya? le queman esa energía para, no sé cómo nada conejo, o si ya se puede nada. Ya, pero perfecto, mira. Este de acá ocupó todas sus calorías en adaptarse al sistema específico que... Este de acá ocupó solo una parte de sus calorías. ¿Y el resto, en qué las habrá ocupado? En desarrollar otras habilidades. En desarrollar otras habilidades, otras estructuras y en ser un poquito más generalista probablemente, o incluso en gastar energía para hacer que permanezcan ciertas mutaciones o ciertas incongruencias dentro del ADN. ¿Para qué? Para un proceso que después te voy a explicar dentro de lo que sería la teoría de la persistencia metapoyética evolutiva, mucho más adelante. ¿Para qué? Para que esta especie tenga más posibilidad de desarrollar, por ejemplo, branquias. Branquias, no podría desarrollar branquias un conejo, pero un concepto equivalente, es decir, que pueda respirar bajo el agua. Mientras que esta probablemente, como gastó toda su energía en la especialización para solamente una especie y en un ambiente, la dificultad es que esto se cristalizó. ¿Bien? Dos conceptos. Este conejo se extinguiría en ese caso. ¿Por qué? Porque se cristaliza, es decir, que él pierde toda su capacidad de adaptarse a cambios al futuro del ambiente. Y este conejo sobrevive porque no se cristalizó completamente. Eso quiere decir que una parte de su energía la dedicó ¿a qué? A básicamente desarrollar estructuras que le permitan ser fluido. ¿A qué me refiero con ser fluido? Que le permitan adaptarse a nuevas condiciones que él no sabe que vienen. Eso, mire, esto quizás puede ser burlado al principio. Esa puede ser una rueda lisa. ¿Ya? Porque no entiendo que la rueda lisa en una calle completamente seca Ya, súper. tiende a pegarse. Ya, Más que con. ¿Cómo decirlo? Que una rueda Con línea, no sé. ¿Con línea? Que está como. Mira, ¿cuál es más eficiente? Mire, con la misma deficiencia, la lisa. La lisa, perfecto. Pero el de la derecha es mucho más adaptable. Ya, ¿y cuál es la diferencia si tú realmente sacas un auto a la calle? ¿Cuál persiste más? Más, mucho más. La adaptable. Por ejemplo, los carros de Fórmula 1 usa lisa. Porque obviamente ahí, como más rápido, Perfecto. se sobrecalienta muy rápido y se empieza a pegarse. Diste un ejemplo perfecto, porque estamos hablando de una analogía perfecta. ¿Por qué? Si esta es lisa y esta es rugosa,
si estamos con un contexto de ambiente adaptable, va a ganar la rugosa. ¿Por qué? Porque le permite adaptarse a cualquier tipo de ambiente. Pero si estamos en un contexto donde el ambiente es el mismo, irreal, que es una calle, ponle tú, ¿quién va a ganar en la competencia individual? Va a ser este. Pero este va a ganar en la competencia general. Entonces, ¿existe un sistema de conejos realmente? ¿Existe un sistema que abarque todos los conejos del ambiente? No, lo que existe son conejos individuales. Probablemente lo que vamos a tener son algunos conejos que dedican más una cosa a la otra para tener proporciones poblacionales. Pero ya no nos vamos a dar cuenta del tema. ¿Qué propone mi teoría? La teoría de la persistencia metapoyética lo que propone es que todos los sistemas que se encuentran fuera del universo, equilibrio. Aquí me gustaría usar la palabra termodinámico, pero después te voy a explicar por qué no podemos utilizar palabras como termodinámica, evolución, etc. en este tipo de contextos. Fuera del equilibrio. Todos los sistemas que se encuentran fuera del equilibrio y que persisten realizan y aquí entra el concepto interesante e importante y fundamental de esta teoría. ¿Realizan qué cosa? La metapoiesis. ¿Bien? Es decir, ese sistema de allá desapareció. ¿Por qué? Porque no fue capaz de realizar la metapoiesis. Exacto. Y este sí, porque sí fue capaz de desarrollar la metapoiesis. ¿Bien? Hasta ahí vamos entendiendo todo. Perfecto. ¿Qué es la metapoiesis? Te preguntarás. ¿Qué significa sistemas que se encuentran fuera del equilibrio? Muchos conceptos. Sistemas que se encuentran afuera del equilibrio, ¿Sí? sistemas que tienden a, no sé, ¿cómo se llama? A enfrentarse a cosas que están fuera del normal. Ya. O sea, cualquier, el tipo de animal, ¿Ya? cualquier animal real. ¿Sí? Cualquier animal se puede enfrentar a un cambio ambiental, por calentamiento global, degradación. Perfecto, mira. ¿Cómo lo definimos en termodinámica? Insisto, termodinámica, biología y todas estas cosas son la forma en la que nosotros accedemos al mundo descriptivo real para convertir esto en ideas. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo tomar esto y esto, ¿cierto? Una guitarra y un frasco, y lo puedo evaluar en función de su sonido, ¿vale? Y lo evalúo en función del sonido. Y yo puedo generar ideas que se abstraigan de la materialidad de ambos y de sus diferencias. Pero son ideas, no son materiales. Dime. Eso puede ser el tema que yo que poder un humano. Ya, exacto. Estamos hablando ahí de Kant. Después te voy a explicar un poquito más sobre cómo esto se podría relacionar con Kant, con las ideas, pero la verdad es que esta teoría metapoyética no pretende ser una teoría filosófica idealista como la de Kant. No. La teoría filosófica idealista de Kant la utilizamos para explicar un concepto que sería el perspectivismo, todas estas ideas. ¿Bien? Pero en este caso, la idea de Kant se separa de esto porque Kant es un idealista. Esta teoría tiene sus pretensiones en el materialismo. ¿Bien? Que nos menciona que no existe nada fuera de la materia, que todo el universo es materia, que se puede explicar desde la materia. ¿Bien? ¿Puede ser un poco soberbio? Sí, puede ser un poco soberbio. ¿Tenemos la necesidad de aplicar sistemas idealistas a nuestros sistemas científicos, a nuestra forma de ver el mundo? Honestamente, no. Con el materialismo nos sobra. ¿Te crees? Nos sobra. Porque el idealismo lo que te hace finalmente de Kant, hasta esa parte que te expliqué, es bacán. Pero, ¿qué es lo que pasa con el idealismo después? El idealismo se convierte en una filosofía de manipulación y control de masas. Igual que el materialismo marxista. Porque el materialismo marxista, desde mi perspectiva, es una forma de idealismo, pero estamos hablando de otra cosa. Las bases son materiales.
Pero bueno, eso ya es terreno filosófico que vamos a hablar en la metalógica y en todas estas partes. Entonces, estábamos hablando que la teoría de la persistencia metapoyética te define dos cosas muy importantes. Un sistema, ¿cierto? Un sistema. ¿Qué es un sistema, Jesús? Tema. ¿Un sistema? Define un sistema. Punto. Conjunto, ya, por ejemplo, podemos tener. Usamos la teoría de conjunto. Un sistema es algo lo que. Es algo que contiene un conjunto, mejor dicho. Mira, en teoría de conjunto tenemos el conjunto primitivo, ¿cierto? El primer conjunto. ¿Cómo se llama? El conjunto universo, ¿verdad? Y dentro del conjunto universo, Materia. ¿qué tenemos? Materia. Mira, materia es utilizar palabras de física, utilizamos palabras de geometría. Puntos. Puntos, tenemos otro conjunto, datos, ¿cierto? Pero aquí lo interesante es cómo nosotros podemos articular estos datos, ¿cierto? Y la teoría de conjunto lo que busca hacer es encontrar conjuntos, encontrar relaciones que solamente se comparten entre uno, que están entre ambos, entre otros, pero eso es matemática. ¿Bien? Y en base a eso define. ¿Y qué sería un sistema acá? ¿Qué sería un sistema? Esto. Pero está definido por una serie de cosas. Y con esta información, la teoría de conjunto no nos basta para poder entender la realidad del mundo, pero sí como una herramienta para poder entender la realidad del mundo. Esta teoría de persistencia metapoyética cumple y tiene la función de ser una herramienta. ¿Ya? No una forma de ver el mundo en la realidad. Para eso están las ciencias. Y para eso está lo descriptivo. Para eso yo toco una guitarra y observo sus particularidades. Pero esta herramienta es para comprenderla de una forma mucho más amplia. Porque el momento en que tú escuchas música, sabiendo la teoría musical, tú vuelves a escuchar la música y la escuchas con más definición. Porque ahora entiendes cómo se separa una tónica de una subtónica, cómo se separa un tono de un semitono, cómo se separa un compás de otra cosa, ¿cierto? Porque entiendes que son. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a utilizar mucho la teoría de conjuntos. Muy importante esta idea, utilizar la teoría de conjuntos. Pero aquí nosotros vamos a centrar en los sistemas clásicos, ¿cierto? Tenemos dos sistemas clásicos en la química. Ustedes se lo pasan. Eso se lo pasan en séptimo octavo básico. Está el abierto, está el cerrado. ¿Y cuál más está? No pasó eso. ¿No? No quiero recordar el menos. Y estaba uno que se llama aislado, creo, no estoy seguro, un poco igual el nombre. Abierto hace referencia a qué cosa. Está abierto a variaciones. No tiene una frontera clara. Comparte tanto materia como energía. Imagínate que estos son puntos que están interrelacionados. Estos comparten materia con el exterior. Todo. Igual. Comparten materia y energía. ¿Vale? ¿Qué tiene cuál es la idea? El cerrado. ¿Cómo es entre ellos? Tienen relaciones internas. Eso es lo que define un sistema, son relaciones. ¿Vale? Un sistema es un conjunto de relaciones. ¿Bien? En este caso, este conjunto de relaciones, básicamente, nosotros lo definimos en función de varias cosas. Uno, como te habíamos dicho antes, la energía, ¿cierto? Y el otro, la materia. El sistema cerrado. ¿Cómo se comporta en términos de energía y materia? ¿Fluyen entre cada uno? ¿Cómo? ¿Fluyen entre ellos? O sea, la materia y la energía fluyen entre ellos. Eso es lo que define un sistema en química, ¿cierto? Porque está fluyendo adentro. Pero la pregunta es cómo se relaciona con el entorno. Porque lo principal para definir un sistema es su relación con qué cosa? Con el entorno. De la misma forma que tú como individuo. ¿Cómo te podrías definir como individuo? ¿Qué es lo primero que haces tú cuando eres niño? Cuando te preguntan quién eres. A lo que piensas que piensas. No sé, yo tengo un nombre. Tu nombre, ¿cierto? El nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Por qué surge la idea del nombre? Como identificador. ¿Ah? Como identificador. Un identificador. ¿Y quién lo utiliza? Correcto. El resto.
Es decir, esto es una definición que está basada en el otro. ¿Bien? Entonces, la definición del sistema yo-individuo depende fundamentalmente del entorno. Es decir, los sistemas se definen Por el resto. en tanto al no sistema, es decir, a su complemento. Es decir, el conjunto universo tiene todo el grupo, y si nosotros definimos esto como el conjunto, a su vez estamos definiendo instantáneamente el entorno, el no conjunto. Vale. Y ambas comparten relaciones. Entonces, en el sistema cerrado, evidentemente tenemos movimiento interno tanto de materia como de energía. ¿Cuál es la diferencia entre la y la? De que diferenciamos el conjunto del conjunto. Exacto. O sea, diferenciamos de lo que nos importa, de lo que es irrelevante. Ya, miren. Aquí tenemos el suelo. Imagínate que esto es una planta, ¿vale? ¿Qué le da el sol a la planta? Eso va a energía. Esa es la respuesta clásica. Y de momento la vamos a aceptar, ¿cierto? Aquí entra energía, que después vamos a ver que es un concepto bien abstracto. Entra energía, y esa energía hace que todo circule. ¿Saldrá energía? No. ¿Seguro? No, se genera energía, se genera glucosa. ¿Pero sale energía del sistema? ¿Del sistema planta? Glucosa. No, porque la glucosa se mantiene adentro. A menos que sea un árbol. Por ejemplo, un árbol. Ya, mira. Se Te considera- voy a decir que sí, está bien, la glucosa, vale. En un árbol. ¿Cómo la glucosa saldría en forma de energía? Con una manzana, ¿cierto? Sacar la manzana. Vale. Sí. Me gusta tu idea, tu intuición. Pero en este caso la energía igual sale, porque las plantas también tienen una temperatura propia. Es una reacción exotérmica. ¿Ah? Es una reacción exotérmica eso. Ya, no podemos hablar de reacción exotérmica, endotérmica, ahí nos entramos en un concepto más químico, pero de momento no vamos a entrar en este, ahora no nos definimos. Aislado. ¿Qué es un sistema aislado? No sé, aunque sea contradictorio, al principio pensaría que no, o tienen que ver entre sí cada punto. Ya, para definir un sistema tiene que establecer una serie de relaciones internas. El sistema aislado Sin factor sistema. no comparte ni energía Ni materia. ni materia. Pregunta, ¿existe eso? No. No existe ningún sistema aislado en el mundo. Ninguno. Solo ninguno. son expresiones. El único sistema aislado que existe es Dios, para los idealistas. Es la energía para los idealistas. Es el nómeno para los idealistas. ¿Vale? Esos son sistemas aislados. Pero en la realidad, cuando nosotros salimos del campo, no vemos sistemas aislados, es lo que vemos porque no podemos interactuar con ellos. Porque uno para interactuar tiene que ser un intercambio de materia y de energía. Y tú no puedes interactuar con algo que es aislado. ¿Bien? Si en el momento en que tú interactúas con algo aislado, deja de estar aislado técnicamente. Pero bueno, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Aquí la diferencia es que este no entra necesario materia, Solo energía. solo energía. Pero Esa es la la diferencia. materia no es una forma de energía. Ah, La materia no es una forma de energía. exacto. Muy bien, la materia es una forma de energía según la física. Y podemos establecer que la materia aquí es una forma un poco rara de hablar sobre sistemas. O sea- y de hecho por eso esta es la forma en la que se enseña en séptimo básico y no en termodinámica en la universidad. Que probablemente igual se enseña algo así y sería decepcionante que se enseñe así, pero bueno. Pero esto es lo básico para entender esto. Sistemas abiertos y sistemas cerrados. Perfecto. El sistema abierto comparte energía, materia y todas las cosas con el exterior. No hay una diferenciación clara entre el interno y el externo. Acá hay una diferenciación clara entre el entorno, perdón, el interno y el externo. ¿Bien? Ahora, nuestra teoría pone aquí un punto importante. ¿Todos los sistemas pueden ser metapoyéticos? La respuesta es, ¿qué crees tú? ¿Todos los sistemas, cerrados o abiertos, pueden hacer la metapoiesis? Poiesis. Difícil de explicar si todavía no te enseño bien lo que es la metapoiesis. La presión. Pero, La lógica. O sea, pueden. ¿pueden aplicar esa lógica que vimos antes? ¿Tiene que ser cerrado o abierto? Dejémoslo así, porque está complicada la pregunta. Honestamente, yo todavía me sigo preguntando,
Creo que tengo mi respuesta, pero me lo sigo preguntando. Por eso todavía mi teoría no está terminada. Entonces, establecemos que es un sistema, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de termodinámica, que eso es lo básico de entender un sistema, honestamente. Lo básico, lo básico, lo básico. Teoría de conjunto y un poquito de esta idea de termodinámica, básico. ¿Bien? Pero ahora tengo que explicar antes otra forma de ver las cosas desde la pregunta de cómo surge la complejidad del mundo. Segunda ley de la termodinámica, ¿cuál es? Es una ley. La energía, no sé qué, dice. Esa, si no me equivoco, es la primera. La segunda, si no me equivoco también, pues capaz que no me acuerdo si la primera y tercera, ¿verdad? Poquitas. Son tres, pero Momentos. es sobre la energía, sobre un concepto que se llama entropía. ¿Ya? O sea, eso es lo. O sea, pero creo, no recuerdo lo que era. Ya, no te preocupes. No era lo que era exactamente, pero quiero recordar que era lo que definía que se pudiera generar un cuerpo de movimiento continuo. Un cuerpo en movimiento continuo. De movimiento Exacto, perfecto, súper bien. La entropía es básicamente el segundo principio de la termodinámica que dice, oye, los sistemas perfectos no existen. Eso quiere decir que no se puede generar un sistema de movimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque no existen los sistemas aislados. Porque siempre va a haber una forma en la que el sistema se complejice y arruine de todo. Por ejemplo, No existe sistemas sin energía. ¿por qué es imposible que yo tire una rueda perfectamente aislada en el entorno, de la gravedad y todo, aquí en el mundo real, y esa rueda no deje de parar? ¿Por qué eso es imposible? Pero no existe. Porque la rueda finalmente, por su interacción con el resto de cosas, se va a complejizar Debería parar. y va a perder su condición de rueda en algún momento. Pero bueno, vamos a dejar eso por el momento. Y aquí está un concepto que se llama termodinámica del no equilibrio. ¿Vale? Termodinámica del no equilibrio. Lo que nos resolvió este caballero que resolvió esto, que se llama Brignone, que fue premio Nobel, Brignone, describió este concepto, de termodinámica del no equilibrio. Y el loco lo que hizo fue, oye, si conotamos un esquema entre el caos y el orden, ¿qué es lo que nos dice la primera ley de termodinámica? ¿Digo la segunda? Tenemos una línea clara en la que todo avanza desde el orden al caos. ¿El orden tiene el caos? Sí, esa es la segunda ley de termodinámica. Honestamente, es mucho más complejo que eso, porque entropía no se puede decir, o sea, determinar como caos. No se puede hacer eso. Es como arruinar un poquito el concepto de entropía, pero así se hace y bueno, por efectos prácticos lo vamos a usar de esta forma, ¿bien? Todo tiende a esto, y la pregunta es la vida. ¿Por qué la vida existe? Y todo tiende al caos. ¿Cómo la vida puede existir? Porque nosotros somos sistemas ordenados, ¿cierto? ¿Somos ordenados? Hasta lo que sabemos, sí. O sea, nuestras células están siempre en una posición similar, nuestro pelo, de repente no nos despertamos y el pelo de la cabeza está en los brazos, o el ojo que está aquí de repente está en el pie, o de repente los glóbulos rojos están en la uña. Depende a qué nos definimos como ordenados. Es perfecto, súper bien, depende de cómo definamos los sistemas. Muy bien, muy bien. Pero si definimos los sistemas de la forma natural y clásica, como hemos hecho siempre, esto es lo que pasa. La pregunta es, ¿la vida? ¿Por qué? La vida se mantiene aquí, en el punto medio entre el caos y el orden, en el filo del caos. Aquí está la vida. Sí. Pero la vida siempre tiende a irse al caos. ¿Y qué necesitas si tiene una fuerza que la tira para allá? ¿Una contrafuerza? Una contrafuerza que sea al menos Igual magnitud. un poquito superior, Una también. que le lleve al orden. ¿Cierto? Súper bien. Tú me dijiste de igual magnitud. ¿Por qué te dije un poquito superior? Para que avance ligeramente hacia un orden, ¿cierto? La vida tiende a ordenarse. Pero si consideramos eso, no debería haber una fórmula que se comporte perfecto. Ya. Digámoslo ahí, esa idea que tú tuviste, es la misma que tuve yo y el por qué estamos con esta idea. ¿Bien? Pero la vamos a dejar acá. Entonces, esto que está aquí, se llama termodinámica del no equilibrio, lo que te dice es que un sistema
puede estar fuera del caos, puede no irse a la entropía, por decirlo, siempre y cuando este sistema esté desordenando más de lo que el sistema ordenado aporta. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el momento en que tú dejas de desordenar el mundo? Imagínate, me quedo aquí quieto. No sé cuánto duraría aquí quieto vivo, pero ¿qué es lo que pasa? De a poco, tú no te desordenas, te ordenas. De a poco mis grasas empiezan a desaparecer, mis músculos empiezan a degradarse, hasta el punto en que mis huesos se echan a perder, mi mente falla y me muero. ¿Bien? Me muero. En el momento en que yo dejo de desordenar el mundo, estoy directo a la muerte. Y esa línea imaginaria que uno busca, que es superar un poco eso, finalmente nunca llega a ser. Y por eso tenemos una vida con un tiempo limitado. Porque esto se mantiene en orden, pero llega un punto en la vida en que eso no se puede seguir manteniendo en orden. ¿Cierto? El tema es que no es por el que la mayoría de la gente piensa, no es por la muerte del individuo, por la multiplicación, no, es porque eso está predeterminado. El tiempo de muerte está predeterminado. Nosotros podríamos vivir casi que eternamente. Y lo hacemos, dependiendo de cómo definamos el sistema. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar a la última parte, porque ya es mucha información y creo que te va a empezar a saturar. Mucha información. La termodinámica del equilibrio, la teoría de conjunto, esta idea principal que te di en un principio, nos plantea una serie de cosas. ¿Bien? ¿Hora? ¿Cuál es la hora, Álvaro? ¿La hora? ¿Qué es? 6 minutos. ¿Para las 9:30? Ya. Nos plantea una serie de puntos importantes. ¿Bien? ¿Cómo la vida se mantiene? Lo respondió Brignone, el premio Nobel. ¿Cierto? Podemos aplicar estos mismos conceptos a los sistemas abiertos, incluso como puede ser un ecosistema. ¿Podemos definir un ecosistema como un sistema abierto o es cerrado? Podemos establecer ciertas similitudes entre lo que acabamos de ver con un organismo vivo, que es lo que hace. Mira, el filósofo que trató este concepto se llama Maturana, un filósofo chileno, el filósofo más importante chileno probablemente que ha habido. Definió un concepto que se llama autopoiesis, que es como los sistemas vivos se crean a sí mismos, en una dinámica que sigue esta misma idea. Mi concepto de metapoiesis de alguna forma surge como una evolución de ese concepto. No solamente desde el auto, que el auto es como yo mismo me produzco, sino como desde estructuras que están por sobre mí, yo me produzco. Es decir, la metapoiesis te lleva a la autopoiesis. Pero, en fin. Entonces, sistema. Estamos definiendo un sistema. ¿Vale? Sistema. ¿A qué sistemas afecta la metapoiesis? Eso es lo que habíamos preguntado antes, ¿verdad? ¿A qué sistemas afecta la metapoiesis? ¿Abiertos? ¿Abiertos? Mira, sí o sí afecta a los cerrados. El abierto, capaz, no estoy seguro. Pero los cerrados, sí o sí. Entonces, el sistema de la metapoiesis recibe un nombre, ¿bien? Que se llama sistema cinético. Y el sistema cinético es, que lo definimos como una S, es la unidad de análisis que mantiene su forma lejos del equilibrio. ¿Bien? Como lo que vimos antes. Es decir, el sistema cinético sería un tipo de sistema cerrado que mantiene su forma a través de qué cosa? De lo que vimos antes, ¿cierto? De un flujo a través de un flujo de recursos activos. Esto lo podemos decir energía,
Mi idea es aplicarlo a economía, a sociología, a psicología. Por eso no podemos decir energía en términos físicos, porque nos encerraría en el mundo físico. Entonces, recursos. Pero físico En economía eso podría... tiene material. Sí, sí. Pero te puedo explicar por qué esta teoría prefiere separar los conceptos científicos de las ideas. Entonces, esta es la unidad capaz de hacer metapoiesis. Entonces, fin de la cita. ¿Qué es la metapoiesis? Complicado de entender todavía. Te lo ejemplifiqué con lo de los conejitos. Es difícil que todavía lo entiendas porque todavía no lo has manejado con... Mira, aquí tengo, por ejemplo, objeto estructural, configuración ortostática, configuración parastática, tensión de campo, dynamics, un montón de conceptos que se requieren para entender la metapoiesis de forma como más genérica y no tanto como en el plano de la biología. Pero este es el sistema que quiero que te introduzca, el sistema cinético. El sistema cinético es la unidad fundamental de la metapoiesis. Se hace en los sistemas cinéticos. ¿Bien? Lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Vas a tener tiempo para leerlo en las vacaciones. Quizás me doy el tiempo y grabo algún par de videos más para que los puedas ver después durante las vacaciones. ¿Bien? Así que, chao. Si podéis cortar.